Hola, mi nombre es Ubaldo Apolonio y en este video veremos el tema de la farmacología. Comenzaré dando un breve glosario para el entendimiento de este tema. Fármaco es la sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo. Es toda sustancia utilizada para el tratamiento, curación, prevención, diagnóstico o proceso fisiológico deseado o no deseado. Tenemos farmacocinética, que es la que estudia las acciones del organismo sobre el fármaco. Tenemos farmacodinamia, que estudia las acciones del fármaco sobre el organismo. Otra palabra que podemos ver es toxicología, que son los efectos nocivos de los fármacos, así como los mecanismos y circunstancias que favorecen a su aparición. Farmacogenómica, que es el estudio de variables en una expresión de genes que alteran el efecto del fármaco. Tolerancia, que es la disminución gradual lenta del efecto de un fármaco. El uso óptimo, que es la mayor eficacia con la menor toxicidad y el menor coste. Y taxifilaxia, que es la disminución rápida del efecto del fármaco. Afinidad, que es el grado de unión de un fármaco a su receptor. Se da por uniones iónicas, van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofílicas y enlaces covalentes. Anafilaxia, que son reacciones alérgicas rápidas, sistemáticas y graves. Potencia, que es la capacidad de un fármaco de hacer un efecto. Se relaciona con la magnitud de dosis y la respuesta de dicho fármaco. Eficacia, que es la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones controladas. Efectividad, que es la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones habituales. Eficiencia, que es la efectividad conseguida al menor coste. Beneficio, que es el efecto beneficio tanto objetivo y subjetivo. Toxicidad, que es el efecto indeseable por dosis altas o acumulativas. Y reacción adversa, que es cualquier efecto perjudicial o no deseado con dosis normales. Relación eficacia, que es la toxicidad, valoración conjunta de la eficacia de un tratamiento frente a su toxicidad. Relación beneficio-riesgo, que son los efectos benéficos o frente a un riesgo. Intensidad, que es el nivel del efecto del fármaco en relación a la concentración plasmática. Biodisponibilidad, que es la velocidad y cantidad de fármaco que llega a circulación sistemática, se da en relación a la absorción o eliminación y unión a proteínas. Concentración mínima eficaz, que es la concentración del fármaco, por lo cual hay un efecto terapéutico. Concentración mínima tóxica, que es por arriba de esta dosis que hayas tomado, hay efectos tóxicos. El índice terapéutico, que es la relación entre concentración mínima eficaz y concentración mínima tóxica. Efecto o reacción paradójica, que es la reacción contradictoria a la acción del fármaco. Periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre después de la administración de un fármaco hasta que hay concentración mínima eficaz. Normalmente se mide en semividas. Una vida media o semivida es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. La vida media se calcula para un hombre de 30 años, de 70 kilogramos, plasma 3 litros, líquido extracelular 12 litros, agua corporal total 41 litros, causa. A continuación una tabla en donde podemos ver la absorción, el tiempo y la eliminación y el fármaco y donde está marcado la vida media. En dosis repetidas se usa la vida media para diseñar la repetición de la dosis y así llegar al estado estable constante, donde la eliminación es igual a la administración en la concentración y efecto necesario. Usualmente son 5 semividas para llegar. Tenemos también lo que es la afinidad elevada, que es cuando un inhibidor o fármaco se une mucho a su sitio.
de unión, aunque la concentración sea baja. La baja afinidad, que es cuando el inhibidor o fármaco se une a su sitio de unión, aunque la concentración sea alta. Hay un efecto todo o nada, que es cuando se necesita cierta concentración o cantidad de receptores ductidos para dar una respuesta biológica. El efecto gradual, que es cuando al ocuparse progresivamente la cantidad de receptores se produce una respuesta gradual. El efecto máximo, que se puede dar sin necesidad de ocupar todos los receptores. Todos los receptores tienen un ciclo biológico: síntesis, movimiento y desintegración. Hay variables como la densidad, el incremento, disminución, modificación en la afinidad, descivilización de receptores. Agonista puro, que provoca efecto máximo sin necesidad de ocupar todos los receptores de alta eficacia. Agonista parcial, que requiere ocupar alto proporción de receptores para provocar efectos de baja eficacia. Antagonismo negativo, que es lo opuesto al generado por el antagonista puro. Como ya dijimos, el antagonista puro provoca un efecto máximo. Y el antagonista irreversible, que es la unión muy fuerte dependiente del tiempo. Después de ver este glosario, comenzaremos definiendo qué es la farmacología. La farmacología viene del griego fármacos, que significa fármaco, y logos, que significa ciencia. La farmacología es la ciencia que estudia la historia, el origen, propiedades físicas, químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransfusión y exerción, así como su uso terapéutico basado en evidencia y análisis de datos. Existen diferentes tipos de medicamentos. Tenemos el medicamento de patente, que es el fármaco que es producido por la empresa que desarrolla el medicamento. La patente se refiere a la posibilidad legal por un tiempo específico para que esta empresa venda el medicamento como un monopolio. Establece el precio y forma de venta. Esta empresa realizó la fase preclínica y la fase clínica uno, 2, 3 y 4. También tenemos el medicamento bioequivalente o benéfico, que se refiere al medicamento de patente que ya perdió el tiempo de su monopolio, como lo hemos mencionado anteriormente. Así que legalmente otras empresas pueden producirlo. Esto usualmente se hace va en un menor precio, y la nueva empresa está obligada a asegurar que más o menos 20% de eficacia y eficiencia, su vida media, concentración con respecto al de patente. Podríamos decir también de este que cuenta con un símbolo GI benéfico intercambiable. No tiene nombre comercial, solo el nombre del compuesto del medicamento. Y tenemos también el medicamento similar, que es la patente que ya expiró y que esta empresa no hace ningún estudio para asegurar su eficacia, eficiencia, su vida media, su concentración con respecto al paciente. Sigue la composición original del fármaco, si se puede usar la marca comercial diferente al del de patente. Tenemos una tabla en donde nos explica un poco este tema, en donde tenemos A como medicamento A, tenemos el ibuprofeno patente. En el medicamento B tenemos el ibuprofeno genérico, y en el C son dos medicamentos que son bioequivalentes, más o menos 20% de que de la cura del ABC, más o menos 20%. Podemos ver cómo pues, son similares. La farmacología se basa en el principio, que el principio tiene un receptor específico: antagonista, que sería la molécula que activa el receptor, y antagonista, que sería la molécula que ocupa el sitio activo pero no activa el receptor. La unión entre receptor y fármaco se da por enlaces químicos que su fuerza, mmm, Van der Waals, puentes de hidrógeno, ailobiúficos,
covalentes. Si hay uniones covalentes fuertes, la unión entre ligando o sitio activo es muy estable, el ligando no salda al sitio activo y con lo que desactiva la enzima permanente. Tenemos a continuación un esquema, lo podríamos llamar, que explica lo anterior. La transducción de señales es la transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza, proceso por el que una célula convierte un determinado señal o estímulo exterior en otra señal o respuesta específica. Tenemos una imagen que nos puede explicar bien esto. Entre ese tipo de señales tenemos señales endocrinas que circulan por el torrente sanguíneo, respuesta lenta y larga duración. Esa distancia. Tenemos las señales paracrinas, que son células diana en la densidad de la emisión, como los neurotransmisores, y es una respuesta local. Tenemos las señales autocrinas, que afectan a los de misma clase celular para los que emite. Las características de la acción hormonal es uno, redundancia, que son varias moléculas tienen la misma función, amplificación, 3, integración, 4, cooperación, 5, retronegatividad. En esta podemos decir que casi todos los procesos de rutas metabólicas son una secuencia de reacciones donde el reactivo A con las enzimas E producen el producto B y así sucesivamente. Algún producto de la cadena sirve como inhibidor de una enzima, lo que regula la baja producción de productos. Aquí en esta parte que es retroacción negativa, podemos ver al mensajero que nos va a dar hidrofílicos, que son polares, por lo que no pueden atravesar la membrana celular, necesitan un receptor para la transducción de señal. Y tenemos los lipofílicos, que son apolares, que pueden atravesar la membrana celular, así se unen con receptores intracelulares o nucleares. Los receptores acoplados a proteínas G son receptores de membrana proteicos que atraviesan la membrana 7 veces. Tienen 3 subunidades, que son alfa, beta y gamma, y se activan o se desactivan por medio del GTP o GDP. A continuación tenemos un esquema, un recuadro, en el cual yo investigué por aparte en un video y lo explicaré como me lo explicaron en el video. En este caso ocuparemos como ejemplo epinefrina. La epinefrina se une a un GPCR. Este GPCR cambia su forma y sufre un cambio de conformación. Cambia el GDP a GTP en la subunidad alfa, lo que hace que la subunidad alfa se disocie y busque regular otra proteína, por lo cual esta proteína convertirá el ATP en AMP cíclico, que será nuestro segundo mensajero, y este segundo mensajero le dirá al cuerpo que haga otras cosas. Esto es básicamente una vaga explicación de lo que serían los receptores acoplados a proteínas G. Segundo mensajero. Toda molécula que transduce señales extracelulares poseen un bajo peso molecular. Son moleculares intermedias. La hormona es el primer mensajero. Los principales segundos mensajeros son calcio, AMPC y óxido nítrico. Explicaremos el calcio, que está relacionado con las contracciones musculares, la liberación de neurotransmisores y visión, proliferación celular. Tiene carga positiva y se almacena en el calcio intracelular, retículo sarcoplasmático. También tenemos el óxido nítrico, que se forma a partir de
arginina y oxígeno por la enzima nítrica sintetasa. Produce regulación de los vasos. Tenemos el AMPC, que es adenosín monofosfato cíclico, que es derivado del ATP, que es adenosín de trifosfato, y ADP, que es adenosín de disfosfato. AMP, que es adenosín de monofosfato, y AMPC. Canales iónicos, que son un conjunto de proteínas transmembranales que al cambiar de forma permite el paso de iones a favor del gran dieta. Hay canales isotrópicos de sodio, potasio y calcio. Tienen tres estados. Refractario, que es el estado donde el canal, aunque reciba una señal, no se abre y dura microsegundos. Aquí podemos ver el ejemplo. Receptores de proteína G, que son, explicando el esquema que viene, tenemos que es básicamente lo que expliqué anteriormente. Receptores nucleares, que son algunos mensajeros lipofálicos que pueden atravesar la membrana celular, unirse con receptores y unirse con extractores de DNA, lo que provoca una expresión de genes, RNA, proteínas. Esta acción tarda más tiempo y es más permanente. Continuaremos con el tema que a mi parecer es uno de los más llamativos o que más me llamaron la atención, que es el placebo o efecto placebo. El placebo nos dice que la eficiencia del medicamento no solo depende de la unión de los medicamentos a su química, otra parte se debe al efecto placebo. Si el médico dice que la pastilla que se prescribe es un fármaco muy eficiente y bueno, aunque sea azúcar, hay mejoría. El placebo no solo cambia la percepción del paciente, provoca cambios mediables en el cuerpo. El 20 al 50% de la población tiene efecto placebo. Mm, Esto me llama mucho la atención porque es como de wow, cómo tu mente puede llegar a engañarte y hacer este efecto, en donde te puedes llegar a mejorar sin necesidad de tomar como tal el medicamento, y comúnmente a lo que yo sé se ocupa mucho. La noglaxona, fármaco que inhibe la endorfina, también inhibe el efecto placebo. Existe el optimismo aprendido. El efecto placebo está en muchas situaciones de la vida diaria, como la percepción de sabores de un vino en botella o en caja de cartón. O otro ejemplo podría ser en la coca. Muchos dicen que la coca de vidrio sabe mejor que una coca en un vaso o así. Este Depende de la persona, pues la percepción. Eh, Otro ejemplo podría ser que hay personas que no les gusta cierto alimento porque no viene de tal forma hecho. En los apuntes viene una frase que dice: los peores hechiceros no están en la calle, sino en nuestros cerebros. Esto me llama la atención, pues es muy cierto, ya que nuestro cerebro puede llegar a traicionarnos o a cambiar ciertos aspectos de nosotros. Se ve mucho en esto que se llama efecto placebo, ya que hay veces que nos dan, no sé, te pueden llegar a decir, no, esto te puede curar de cualquier cosa, y tu cerebro, por creerlo, te va a curar te vas a sentir una mejoría. Entonces, creo que la mente es demasiado poderosa en este tipo de aspectos. En los videos que el doctor mandó, eh, uno que me llamó la atención, bueno, de los dos que vi, uno que me llamó la atención fue cómo se emborrachan o se embriagan sin el alcohol, todos por su mente que está sugestionada o está pensando que en realidad están consumiendo el alcohol.
Em, Me ha dado mucho la atención esto porque a pesar de que no les dieron alcohol, las personas o los estudiantes decían que ellos se sentían en un estado de ebriadez entre 4 y 6, siendo 7 el máximo, creo. Y un ejemplo muy bueno que dieron en otro video fue, o bueno, lo de Bugs Bunny en la película de Space Jam, eh, cuando les da su botellita y que empiezan a jugar mejor. Creo que es un ejemplo bueno de un efecto placebo. La botella es simple agua y los Looney Tunes empiezan a jugar muchísimo mejor. Creo que es un buen ejemplo para este tema. En este efecto placebo también podemos ver variantes como en los colores cálidos como rojo, amarillo, anaranjado, estimulan a los pacientes y son útiles en depresiones. Y los fríos como azul y gris dan tranquilidad, alivio y sedación. Tienen el efecto placebo un pico, intensidad y caída este, de respuesta. Se liberan sustancias endógenas que actúan y cambian el pH. Em, el sabor, en el caso para los placebos, el sabor entre más amargo, mayor efecto que otros. En la forma, entre más grande mejor, su precio entre más costoso, pues mejor. Y en la vida de administración, eh, este, piensan que será mejor por vía oral, aunque yo tengo entendido que las personas creen que por cuando te inyectan son mejores. El nocebo es lo contrario del placebo, pues el nocebo se define como lo que te hará daño o lo que te perjudicará. Eh, Tenemos el tema de la receta, que es un documento legal para prescribir la medicación del paciente para su dispensación, este, para ir a la farmacia y poder comprarlo. Consta de tres partes: inscripción, que es el nombre de sustancias de medicamentos; suscripción, que es el modo de preparación de las sustancias; e instrucción, que es la forma de administración. Tenemos el RX, que tiene sus orígenes en Egipto como un símbolo de Horus, dios halcón representado como el ojo de Ra. La leyenda dice que Horus perdió la vista por un ataque, pero su madre Tot la sanaría. Por ello es que relaciona como un sanador de todos los males. En Roma, Horus evolucionó a dios Júpiter con el mismo propósito de protección y sanidad. En la época medieval, el catolicismo prohíbe el paganismo y obliga a colocar en las recetas RP responsum Rafelis, respuesta de Rafael como enviado de la medicina de Dios. Usualmente en las recetas puede ir iniciada por una abreviación RP, que hoy significa dispensión o tómese. Ciertos grupos de fármacos requieren requisitos adicionales como los psicofármacos y antibióticos. Los datos que hay en una receta es identificación correcta y completa de paciente y tratante, firma del tratante, su permiso de ejercicio de medicina, la fecha y lugar, identidad del fármaco genérico y patente, y cantidad y forma de administración. Entre las opciones a recetar se debe de elegir aproximación al diagnóstico o síntoma, una mayor eficacia, eliminar la enfermedad con más certeza y con menor tiempo, mayor seguridad, menores reacciones adversas, que como ya sabemos es como que te vaya a causar una alergia o algo así. Fácil administración, comodidad en menor dosis diaria y mayor apego al tratamiento y menor costo. Tenemos la prescripción off-label, que es el uso de fármacos fuera de las condiciones estipuladas de la ficha técnica. Tenemos la receta ordinaria, que se puede poner junto a varias medicinas. Tenemos la especial, que es para psicotrópicos, código SSA y así, con su código. La clasificación de fármaco y un grupo de receta. Tenemos el grupo uno, que es solo con receta, estupefacientes, registro SSA, como la metadona, morfina, fentanilo, oxidona y sedona.
tengo entendido que en este te piden la receta y te la recogen. El grupo 2 que es solo con receta y que se retiene en farmacia. Este era. Se registra en libros de forma, dan 2 cajas como máximo, como la afetenina, diazepam, fenomenal, aparazal, fetanal, clonazepam, lorazepam, ergonatomin, metilfenidato, coidina y miolazal. El grupo 3 que es con receta, se puede surtir hasta 3 veces, se registra cada vez que se surte, se retira la receta la tercera vez y esta puede ser como el clonazepam, el amplitutin, litio, holopiran y levodupal. No sé si le estoy diciendo bien, una disculpa. El grupo 4 que es con receta médica, receptible tantas veces como diga el médico. El grupo 5 que es sin receta pero que solo se venden exclusivamente en farmacias. El grupo 6 que es sin receta y que los puedes encontrar en otros establecimientos que no sean farmacias, como un Oxxo, por ejemplo, que creo que venden aspirinas, o luego hasta las escuelas venden. Ahí los puedes encontrar en cualquier tipo de lugar que puedan vender fármacos. Los antibióticos que son por acuerdo, receta retenida y por el tiempo indicado. En la receta se llevan registro en libros y se conserva la receta. Tenemos un fármaco que es un químico utilizado con fines terapéuticos y la droga que son químicos utilizados sin fines terapéuticos, aunque la OMS lo usa como indistinto a un fármaco. Infusión, sería planta más agua caliente sin hierba, que sería un té. Y decocción, que es planta más agua caliente más agua en ebullición. El té es una infusión de plantas pues así. El té blanco es con hojas jóvenes, el té verde con hojas maduras y el té negro con oxidación completa de las hojas. Aceite este macerado, que son plantas más aceite de almendra, con un reposo de 40 días. Y el alcohol de hierbas, que es hierba más alcohol o licor por un reposo de 40 días igual. Recordemos que el metaanálisis es un método sistemático para sintetizar resultados de diferentes estudios sobre el efecto de una variable independiente, ya sea de una intervención o de un tratamiento, en un resultado final específico, y tiene una gráfica o un cuadro que explica a continuación. En análisis de metaanálisis tenemos una línea dividida en dos. Tenemos que del lado izquierdo vamos a tener a favor de la intervención, en medio vamos a tener el efecto nulo y del lado derecho tenemos a favor del control. Tenemos del lado izquierdo datos a favor de la intervención con un intervalo medio. Tenemos también con un intervalo muy grande, hay menor evidencia. Y del lado derecho tenemos grupos de datos a favor del control con bajo intervalo y mayor evidencia. El cuadrito que observamos es la media y las líneas que salen es el intervalo el intervalo de confianza. El rombo es el símbolo del resultado global de la nota de grado a favor de la intervención o del control. Fuentes de información. El proceso de prescripción debe ser un proceso lógico deductivo basado en información global y objetiva. El proceso donde una receta de prescripción debe tener un diagnóstico, seguido de una prescripción, seguido de una dispensación, seguido de un almacenamiento, de una preparación y de una administración. Este proceso debe estar basado en fuentes de información. Estas que tienen un diferente grado de evidencia, entre mayor evidencia se acercan a la verdad, aunque esto no es relativo.
Las fuentes de información se clasifican en tres: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, perdón, contienen datos originales en reportes, artículos, congresos, revistas y libros. Las secundarias son fuentes que organizan interpretan las fuentes primarias, índices, catálogos, también tenemos bases de datos, entre otros. Y terciarias que contienen información sobre las secundarias. Em, Básicamente, un ejemplo podría ser que la secundaria le copia a las primarias y las terciarias le copian a las secundarias. Y pues el original es la primaria. Eso puede ser un ejemplo para poder entenderlo. Cabe mencionar que una revista de buena calidad debe tener un sistema de expertos que revisen la investigación a publicar. Otra forma de evaluar una revista o artículo es por las veces que se ha citado. El artículo, a base en cantidad de citas se obtiene un factor de impacto que abreviaremos como FI. El número de veces que un artículo es citado se utiliza como una estimación de su importancia. De 58 millones de cita a artículos entre 1900 y 2005, solo el 0.5% fueron citados más de 200 veces. 50% no fueron citados, 25% no fueron sustantivos, o sea que no fueron investigados. La mayoría de los artículos fueron reportes sobre repeticiones de investigación ya hecha, observaciones repetidas de modificaciones, trabajos sin objetivos claros, añaden detalle relevante en un concepto específico y solo el 1% contribuye significativamente al avance del estudio. Esto significa que la mayoría de la investigación son redundantes, repetitivas y poco novedosas. Quiere decir que nada más como que agarran la que ya está hecha y vámonos. Con esa nos quedamos. Y pues está mal. Este, Hoy en día propone clasificar al factor de impacto este, un modelo de 6 S donde la evidencia se organiza en una pirámide de jerarquía. El modelo, como lo dice, pues cuenta con 6 bases, llamémoslo así, una pirámide con 6 bases, divide en 6, llamémoslo así. La pirámide cuenta con el número uno que es un sistema, que es Micromex, Watson, IBM, Inteligencia Artificial. Dos, que es sumario, que son guías de prácticas de clínica. Tres, que son hipnosis de síntesis, que data a base of abstract of review. La cuatro, que son síntesis, que son Cochrane, Pudet, Indox. 5 son hipnosis de estudios y 6 son estudios, que son opiniones de especialistas. Mm, los estudios dan el desarrollo de actividad y habilidades, opinión de un especialista en el tema. La hipnosis es el resumen general de una obra en particular. Compara declaraciones, patrones, evidencias y tiene estructura de pico. La síntesis en esa se anotan las ideas principales de un texto y se unen a otras ideas dispersas. En el sumario, hay información resumida clasificada por condiciones clínicas con evidencia prevalorada. Y en el sistema hay un objetivo completo cuyas partes de su relación con otros componentes intentan explicar el presente. Eh, Podemos Aquí acabo de explicar cada una de las partes de la pirámide, en donde se jerarquiza el factor de impacto dado a las citas previas de dicho documento, investigación, revista científica, etc. La escala de categoría de la evidencia de la información se divide en A, B, C, que A sería: la evidencia se basa en datos derivados de los metaanálisis de ensayos controlados con gran número de pacientes.
B, que sería la evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis con conclusiones contradictorias con número pequeño de pacientes con cegos como índice de abandono, enfermedad y así. Y C, que es la evidencia que se basa en datos derivados de la opinión de expertos o congreso de informes en casos serios de casos. La clase de recomendación de la información se divide en 1, 2A, 2B, 3 y 3. El 1 es recomendado. Se ha demostrado que la prueba o el tratamiento dado es útil o debe realizarse o administrarse. 2A, que es recomendado en la mayoría de los casos, que la prueba o tratamiento dado generalmente se consigue útil y es indicada para la mayoría de las causas. 2B, que es recomendado en algunas causas, que la prueba puede ser útil y está indicado en algunos casos, pero no en la mayoría. Y la 3, que no es recomendada, que pues, como su nombre lo dice, no lo recomiendan. Em, Hablaremos un poco de lo que es el pico, que es la forma en que se recomienda buscar información o una pregunta. Se agregan variables según el sistema para determinar la búsqueda y la P va a ser de paciente, problema, una población, sus características son tamaño, edad, género, ubicación, etcétera. Y que es indicador o intervención, que se refiere a que se le hace al paciente o a la población un método de prevención, diagnóstico, terapia o pronóstico. C, que es comparación, que es cómo se evalúa contra qué relación o contra qué se relaciona. Y O, que es outcome, que es el resultado esperado o consecuencia de la intervención. Hablaremos nuevamente de la metaanálisis, que es un conjunto de herramientas estadísticas para sintetizar datos como una colección de estudios. Miden si el tamaño del efecto o resultado esperado es consistente de la presión o exactitud identificado en coincidencias o sesgos. Tenemos exactitud, que es la cercanía de una medición al valor verdadero. Precisión, que es la cercanía de agrupación entre el grupo del resultado. La veracidad, que es la cercanía de la medida de un grupo a mediciones de un valor verdadero. Y sesgo, que es la diferencia entre mediciones y valores de referencia. Tenemos un circulito, que es un círculo dividido en cuatro. En la imagen se ve que es la intersección del valor real a la diana. A continuación hablaremos de los medicamentos LASA, Look-alike, Son-alike, que son medicamentos con apariencia similar y o sonidos similares. Es uno de los errores más usuales en el proceso de medicación. Se atribuye al 10% de errores y al 4% de muertes por errores en el proceso de medicación, que como recordaremos el proceso es diagnóstico, prescripción, descripción, almacenamiento, preparación y administración. Hay similitudes en los envasados, nombres del principio activo, nombre comercial y así. Hay similitud fonética, ortográfica, como por ejemplo es el Ponstil, que es el ácido mefimio, y el Pontin, que es ibuprofeno. El nombre comercial, que es el Bioxilina, que es amoxicilina, y Bioxilina, que es amoxicilina con clavulina. Aldorón, que es nisulio, y Aldón F. Eh, hay, hay similitudes, entonces tenemos que tener cuidado con qué es lo que consumimos y no confundirlo, ya que puede llegar a la muerte por error, y pues no queremos eso. El look-alike quiere decir que se ve como, y sound-alike quiere decir se escucha como. De ahí viene lo que ya expliqué, que varían las similitudes, de ahí viene el nombre.
Por ello se recomienda almacenar los medicamentos LASA en diferentes lugares, escribir claras las recetas con concentraciones y vía de administración, no abreviar, no usar ceros después de los puntos decimales y usar un cero antes del punto decimal. Los medicamentos LASA por especialidad son en oncología 21%, neurología 18%, endocrinas 8%, cardiológica 11%, psíquica 8%, analgésico 7% y otros 3%. Existe una presentación de fármacos. Según las características de los fármacos, el sitio de aplicación, biodisponibilidad, reacción deseada del fármaco tendrá una variedad de presentación de cada fármaco. Por su administración cuenta con químico, que es el principio activo, y el vehículo, que es la sustancia sólida, líquida, que forma la estructura de color, estabilidad al principio activo. Entre estas diferentes presentaciones de fármacos tenemos la cápsula, que es el medicamento que está contenido en un sistema de gelatina con dos vulvas. La más larga de las vulvas contiene el medicamento y la otra tapa contiene los polvos no comprimidos. Se disuelve más rápido que los comprimidos. Tiene un tiempo de absorción variable por alimentos, protege al fármaco del sol, cubre el sabor del fármaco, no puede llevar líquidos hidrosolubles. La consistencia es blanda, permite su digestión, puede llevar gránulos, tiene un tamaño de 5 a 0, puede estar con capa estriaca, es resistente al ácido del estómago, su liberación controlada cubierta con resinas que regulan la liberación de la dosis. Tenemos también los comprimidos, que son una forma farmacéutica sólida y se forman por aplicación de presión en un molde. Hay una liberación sostenida de rápida disolución, comprimidas recubiertos o no, comprimidas con capas múltiples, varios núcleos con velocidad diferente de liberación, comprimidas de liberación prolongada y comprimidas con efectos que tienen eh, ácido adictivo y así. Tenemos también cremas, que su presentación semisólida es una presentación semisólida y puede ser para un tratamiento tópico a base. Ungüento o pomada, que son semisólidos, que a base de grasa, y con tratamiento tópico contiene vaselina, parafina, lonarina, cera de abeja. Tenemos las pastillas, que son comprimidas en plano circular, supositorios, que son vía anal con ceras para ablandarse a 37 grados, y óvulos, que consisten en sólidos, semisólidos y vía local. Inyectables o inyecciones, que son ampolletas, que son un cristal o plástico, el frasco, ámpula y jeringa precargada. Jarabes, que son las que tienen azúcar y son más para peques, para niños. Emulsión, que es la unión entre hidrosolubles y hidrofóbico por una sustancia anfibítica. Los colidios, que son vía ocular, y los óptica, que son vía óptica. Los que son por los ojos, nos explicó que un error común que cometemos es aplicarlos directamente o sobre el ojo cuando lo tenemos que hacer de ladito, y que entre por un lado será más fácil y gastaremos menos medicamento. Grajeas, que son tabletas recubiertas para proteger el activo del medio ambiente, enmascarar el olor y sabor y se protege de la luz. Tenemos absorción, que se va a dividir en dos tipos, vía enteral y vía parenteral. En la vía enteral serían digestivas, que tiene un primer paso metabólico. En esta vía enteral tenemos tres
subdivisiones, que serían la oral, que serían pastillas, entre otras, tabletas, y así. Rectal, que serían los supositorios, y sublingual, no estoy muy seguro, pero creo que serían los jarabes. Y tenemos la vía parietal, que evita el primer paso metabólico. Es doloroso, costoso, asepsio y no autoadministrable. En esta tenemos arterial y venoso, que pueden irritar, dañar neocrosor, y son dosis rápidas. Muscular, que sería de oides, que es máximo 2 mililitros. Glúteo, que sería máximo 5 mililitros. Muslo, que serían igual máximo 5 mililitros. En niños sería máximo 1 mililitro. Y depende de la cantidad de músculo, no debe ponerse en lunares ni en cicatrices. Subcutánea, inhalatoria, que es la más rápida para llegar al cerebro. Em, Basal, epidural, conjuntiva, uretral y vaginal. Estos son los diferentes tipos de absorción. El artículo que yo elegí fue un artículo que se trataba sobre el placebo. Este artículo me llamó la atención, pues el placebo o el efecto placebo es un tema que me llama mucho la atención a mí, es algo que me gusta y es algo que he investigado durante mucho tiempo. Y entonces me llamó la atención. En este artículo podemos observar o podemos leer que a un cierto número de personas con un dolor se les dio una crema, pero esta crema se dividieron en 3 grupos a las personas. A unos les dijeron que la crema les iba a quitar el dolor, a otros les dijeron que la crema se les iba a incrementar el dolor y a otros les dijeron que no iba a pasar nada. Lo interesante aquí es que esa crema era puro bálsamo, pura crema normal, pura vaselina. No les iba a causar nada. A las personas a las que les dijeron que el dolor iba a disminuir, hubo una disminución de dolor, pero no significativa. Y a las personas a las que les dijeron que el dolor les iba a aumentar, el aumento de dolor fue significativo. Y esto es curioso, ya que era simple vaselina lo que les habían dado. Este tema me gusta mucho porque es impresionante cómo la mente te puede llegar a engañar o te puede llegar a supersticionar, no sé si se diga así. Me gusta mucho este tema porque no solo se puede enfocar en la farmacología, sino también en otros tipos de cosas, como por ejemplo el ejemplo que daba un video que nos mandó usted, de Bugs Bunny, dándoles el agua supuestamente mágica para que pudieran jugar mejor y los Looney Tunes jugaron bien. Entonces este tema me agrada porque el cerebro o la mente te puede llegar a mentir y puedes llegar te puede llegar a causar hasta males, que ya sería un efecto nocebo en estas cosas. Es un tema que me gusta mucho y seguir estudiando. En conclusión, podemos encontrar o detectar cómo existen diferentes tipos de fármacos, diferentes presentaciones, diferentes tipos de venta se podría llamar. Y es importante saber todo esto, ya que nos va a ayudar en nuestra formación como profesionales a no regarla, llamémosle así, dando medicamento que no deseamos o saber qué medicamento es bueno, cuál recomendamos o así. Considero yo que los apuntes hacen énfasis en los tipos de fármacos y cómo pueden llegar a funcionar. Creo que es uno de los temas más interesantes y un poco más complicados de entender, ya que es mucha información, pero considero yo que es una muy buen tema. Los temas que más me gustaron a mí fue, como ya lo mencioné, el efecto placebo, algo que yo ya había visto en la preparatoria en química de área 2, fueron las presentaciones de los fármacos, sus clasificaciones, 1, 2, 3, 4, 5, sus formas de venta, entre otras cosas. Espero que haya sido de su agrado este video y gracias por verlo.